Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Me da muchísima alegría verlos por aquí. Si es la primera vez que nos acompañas, un saludo gigante y te invito a quedarte, porque aquí siempre tenemos contenido fresco y emocionante. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por seguir aquí, me encanta tenerte de vuelta. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de algo que simplemente explotó las redes sociales. Algo que nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Estoy hablando del bombazo que ha sido la noticia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Y es que el 27 de agosto de 2025, las noticias simplemente estallaron con este anuncio. Y créanme, la conmoción fue generalizada. Antes de que sigamos adentrándonos en el chisme jugoso, y créanme, hay mucho chisme jugoso, quiero pedirles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido, si quieren estar al día con todas las últimas noticias, rumores, chismecitos y análisis del mundo de las telenovelas turcas, este es el lugar. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, y así se convierten en los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, a darle. Para los que no estén tan familiarizados con los nombres, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Han protagonizado exitosas series que han conquistado corazones en todo el mundo, y tienen legiones de fans. Son ídolos de masas con una química en pantalla que ha hecho suspirar a millones. Así que imaginen la sorpresa cuando la noticia saltó a la luz: Can y Mehmet, juntos. La noticia, como un rayo, sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Primero un susurro que se filtró en los foros y grupos de fans. Luego una foto borrosa, tomada a la distancia, que mostraba a dos figuras parecidas a Can Yaman y Mehmet Özdemir cenando en un restaurante en Estambul. La imagen, de baja calidad y poco concluyente, avivó la curiosidad y la especulación. Pero el verdadero terremoto llegó cuando importantes medios turcos, con fuentes bien conectadas en el mundo del espectáculo, comenzaron a confirmar la noticia: Can Yaman y Mehmet Özdemir, aparentemente, eran pareja. La historia de su relación, o mejor dicho, lo que sabemos hasta ahora, es un poco complicada. Recordemos que ambos han tenido relaciones conocidas y públicas. Mehmet, en su momento, se casó con Ozan Kok, y aunque la relación parecía perfecta, lamentablemente terminaron divorciándose. La separación, que ocurrió a principios de 2024, fue un duro golpe para la actriz y sus seguidores. Los rumores sobre las causas del divorcio inundaron los medios, pero Mehmet se mantuvo en silencio, enfocándose en su trabajo y en su bienestar personal. Can, por otro lado, también ha tenido sus romances conocidos, incluyendo a Diletta Leotta, con quien mantuvo una relación mediática y apasionada. La ruptura con Leotta a finales de 2023 también generó titulares y especulaciones. Entonces, ¿es lo que hizo que la gente se sorprendiera tanto? Pues, por un lado, la inesperada naturaleza de la noticia. Nadie se imaginaba una conexión entre ellos, sobre todo después de todo lo que había pasado en sus vidas personales. Y por otro lado, la enorme expectación que generaron. La idea de Can y Mehmet juntos en el contexto de sus historias amorosas anteriores era, para muchos, algo totalmente inesperado. Después de sus respectivas separaciones, ambos actores parecían enfocados en sus carreras y en reconstruir sus vidas. La posibilidad de una relación entre ellos, además de ser sorpresiva, despertaba la curiosidad del público, que siempre ha sido atraído por las historias de amor que surgen entre celebridades, especialmente cuando se trata de dos figuras tan queridas y mediáticas como ellos. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, todos los rincones de Internet se inundaron con comentarios, especulaciones y, por supuesto, fotos y vídeos. Los fans, divididos entre la alegría y el shock, debatían sobre el futuro de la pareja, sobre cómo esto afectaría sus carreras, e incluso sobre la química que podrían tener fuera de la pantalla. Algunos recordaban la química que tenían en la serie Erkenci, donde compartieron pantalla y generaron una legión de fans que deseaban que la ficción se convirtiera en realidad. Y claro, las fotos y vídeos que comenzaron a circular fueron la bomba. La avalancha de reacciones en redes sociales fue monumental. Los hashtags relacionados con Can y Mehmet se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fanáticos, con sus mensajes de apoyo, felicitaciones y entusiasmo, inundaron las plataformas digitales. Pero también hubo críticas y escepticismo.
Algunos cuestionaron la autenticidad de la relación, sugiriendo que podría ser una estrategia de marketing para impulsar sus carreras o para generar más atención mediática. Otros expresaron su preocupación por el impacto que esta relación podría tener en sus vidas personales y profesionales. Las comunidades de fans de Erkencikus fueron las más activas. Los recuerdos de la serie, los momentos icónicos de Can y Demet como pareja en la ficción, y la química que irradiaban en la pantalla revivieron con fuerza. Los vídeos editados con escenas de la serie, musicalizados con canciones románticas, se multiplicaron. Los fanáticos soñaban con que la pareja repitiera el éxito en la vida real, y su entusiasmo era palpable. La idea de verlos juntos nuevamente en un nuevo proyecto se convirtió en el deseo más ferviente de la mayoría. Las fuentes de las noticias no fueron muy claras al principio. Los detalles fueron saliendo con cuentagotas. Primero un rumor, luego una foto borrosa y finalmente la confirmación oficial. Los medios turcos, por supuesto, fueron los primeros en reaccionar, pero rápidamente la noticia se extendió por todo el mundo, llegando a países donde las telenovelas turcas son un fenómeno. Los paparazzi, como siempre, no se hicieron esperar y comenzaron a perseguirlos, intentando capturar cualquier momento, cualquier gesto que confirmara la relación. La cobertura mediática fue intensa. Los canales de televisión turcos dedicaron programas especiales a la noticia, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor. Los periódicos y revistas del corazón publicaron artículos exhaustivos sobre la historia de amor, con análisis de expertos y opiniones de famosos. Los medios internacionales, especialmente en países donde las telenovelas turcas son populares, también se hicieron eco de la noticia, traduciendo y adaptando las informaciones para sus audiencias. Los paparazzi, con sus cámaras al acecho, se convirtieron en una constante en la vida de Can y Demet. Los intentos de capturar imágenes de la pareja en momentos íntimos fueron continuos. Se reportaron persecuciones en coches, esperas interminables en las puertas de sus casas, y vuelos clandestinos para seguir sus movimientos. La privacidad de los actores se vio amenazada por la voracidad mediática, y la situación generó debate sobre los límites del periodismo del corazón. Lo más interesante de todo esto es que la propia pareja, Can y Demet, han sido bastante cautos. No han confirmado ni desmentido nada de forma explícita. Han mantenido un cierto misterio, lo que por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Han sido vistos juntos en algunas ocasiones, caminando, compartiendo cenas, y según algunos testigos, mostrando una cercanía que va más allá de la amistad. Sin embargo, no han ofrecido declaraciones oficiales. La estrategia de silencio de Can y Demet ha sido un enigma. Sus declaraciones indirectas y sus evasivas respuestas a las preguntas de los medios solo han aumentado la intriga. La cautela de la pareja ha generado múltiples teorías. Algunos creen que están protegiendo su privacidad y que quieren mantener su relación alejada de la presión mediática. Otros especulan que están negociando algún proyecto juntos y que no quieren revelar nada hasta que sea el momento oportuno. La ausencia de confirmación oficial solo ha alimentado la curiosidad del público y de los medios. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Por qué esta cautela? ¿Será que están protegiendo su privacidad? ¿Quizás están negociando algún proyecto juntos? ¿O simplemente están disfrutando de su tiempo juntos sin la presión mediática? Las posibilidades son infinitas y por eso este tema es tan atractivo. Las hipótesis sobre la postura de Can y Demet son variadas. La primera, y quizás la más plausible, es que quieren proteger su privacidad y vivir su relación lejos del escrutinio público. La segunda es que están negociando un proyecto juntos, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria, y desean mantener la noticia en secreto hasta que sea el momento adecuado. La tercera es que simplemente están disfrutando de su tiempo juntos, sin la presión de las cámaras y los medios de comunicación, y quieren tomarse las cosas con calma. Cualquiera que sea la razón, su silencio ha sido estratégico y ha contribuido a mantener la expectación. Y hablando de proyectos juntos, esa es otra de las especulaciones más interesantes. Los fans sueñan con verlos juntos de nuevo en una serie o película. La química que mostraron en Erkencikus fue innegable y muchos creen que podrían repetir el éxito. ¿Se imaginan una nueva serie con Can y Demet como protagonistas? Sería un éxito asegurado. Las productoras seguramente están frotándose las manos, analizando las posibilidades.
No me sorprendería nada que ya estuvieran en negociaciones para un nuevo proyecto. La posibilidad de un reencuentro profesional entre Khan y Demet es el sueño de muchos fanáticos. La serie Erkencicus dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, y la química entre los protagonistas fue uno de los factores clave de su éxito. La idea de una nueva colaboración, con una historia diferente y nuevos personajes, es un tema recurrente en las redes sociales. Los fans han expresado sus deseos, han sugerido tramas y personajes, y han creado fanfictions y edits para imaginar cómo sería su regreso a la pantalla. Las productoras de televisión, conscientes del potencial económico y del interés del público, han comenzado a analizar la viabilidad de un nuevo proyecto con Khan y Demet. Se rumorea que ya ha habido conversaciones y propuestas, pero nada está confirmado. Pero volvamos a la realidad. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta relación? En primer lugar, mucho más chisme. La prensa seguirá de cerca cada uno de sus movimientos. Los paparazzi estarán al acecho. Y las redes sociales seguirán ardiendo con cada foto, cada rumor, cada declaración. En segundo lugar, es probable que veamos un aumento en sus proyectos. La popularidad de ambos actores, ya de por sí alta, se ha disparado con esta noticia. Las marcas querrán asociarse con ellos, y las productoras querrán contar con ellos en sus proyectos. El futuro de Khan y Demet, a raíz de esta noticia, se presenta prometedor. La expectación generada por la relación ha aumentado su popularidad y su valor en el mercado. Los medios de comunicación, los anunciantes y las productoras de televisión se pelean por trabajar con ellos. Es probable que veamos un aumento en sus proyectos, tanto individuales como conjuntos. La prensa del corazón seguirá de cerca sus movimientos, y cada detalle de su vida personal será objeto de interés. La pareja deberá aprender a lidiar con la presión mediática y a proteger su privacidad. Y en tercer lugar, bueno, el futuro es incierto. No sabemos si esta relación durará, si se consolidará, o si simplemente será un romance pasajero. Pero lo que sí es seguro, es que nos van a mantener entretenidos. La incertidumbre sobre el futuro de la relación es inevitable. El amor es impredecible y puede tomar muchos caminos. La relación entre Khan y Demet, al igual que cualquier otra, podría tener un final feliz, consolidarse y durar mucho tiempo. O podría ser un romance pasajero, un encuentro fugaz que dejará recuerdos y enseñanzas. El tiempo dirá cuál será el destino de la pareja. Lo que sí es seguro es que su historia nos seguirá cautivando y nos mantendrá entretenidos. Ahora, quiero hablarles de algo muy importante, las reacciones de los fans. La reacción de los fans ha sido mixta. Algunos están emocionados, felices por verlos juntos, y soñando con un futuro romántico. Otros están un poco más escépticos, preocupados por el impacto que esto podría tener en sus carreras, o simplemente dudando de la autenticidad de la relación. Pero lo que sí es evidente es que todos están hablando de ello. La pasión que despiertan Khan y Demet es innegable y sus fans son muy leales. Las reacciones de los fanáticos han sido diversas, desde la euforia hasta la cautela. Algunos fans celebraron la noticia con alegría y expresaron su deseo de que la pareja fuera feliz. Otros se mostraron escépticos y dudaron de la autenticidad de la relación, sugiriendo que podría ser una estrategia publicitaria. Otros más se preocuparon por el impacto que esta relación podría tener en sus carreras y en su vida personal. Sin embargo, la mayoría de los fans coincidieron en que estaban emocionados y expectantes ante el futuro de la pareja. Y hablando de fans, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Creen que la relación es real? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y saber lo que piensan. El canal invita a los suscriptores a compartir sus opiniones sobre la noticia. Se anima a los espectadores a dejar sus comentarios y a expresar sus sentimientos y pensamientos sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Así que en resumen, hemos hablado de la impactante noticia del 27 de agosto de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Hemos repasado los detalles de la noticia, las reacciones de los fans, las especulaciones sobre el futuro de la relación, y por supuesto, la enorme expectación que ha generado. Hemos hablado de su pasado, de su presente y de lo que podría depararles el futuro. En conclusión, el vídeo resume los detalles más importantes sobre la noticia del 27 de agosto de 2025, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir.
Se abordaron los aspectos clave de la noticia, incluyendo las reacciones de los fanáticos, las especulaciones sobre el futuro de la pareja y el impacto mediático. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este análisis, y que se hayan entretenido. Si fue así, por favor, no se olviden de darle un me gusta al vídeo. Ayúdenme a llegar a más personas, compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya saben, cada semana tenemos contenido nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. El Canal agradece a los espectadores por su tiempo y participación. Se anima a los suscriptores a darle un me gusta al vídeo, a compartirlo y a suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.